Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fascinante, los 4 dogmas marianos de la Iglesia Católica. Pero, ojo, esto no es una simple lista, es un viaje increíble a través de la historia y la teología. Vamos a ver cómo la Iglesia ha ido definiendo su fe a lo largo de más de 1500 años. Para no perdernos, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, lo básico, ¿qué es exactamente un dogma? Y luego nos lanzamos a explorar cada uno de los 4, en orden cronológico, para entender el cuándo y sobre todo el porqué de su definición. Venga, pues antes de meternos en materia con el primer dogma, es fundamental que tengamos claro qué significa esta palabra. Porque no es una opinión más, ni una regla sin importancia. Es algo mucho más profundo. Un dogma es, en esencia, una verdad de fe central irrenunciable. La Iglesia no se la inventa, sino que la propone como algo que ha sido revelado por Dios mismo, ya sea a través de la Biblia o de la tradición. Es, por así decirlo, uno de los pilares maestros que sostienen todo el edificio de la fe. Muy bien, pues arrancamos el viaje. Nuestra primera parada nos lleva hasta el siglo V, a un momento clave para la Iglesia primitiva, el Concilio de Éfeso, en el año 431. Aquí el concepto clave, la palabra del millón, es el término griego Theotokos, que significa portadora de Dios. A ver, el dogma no dice que María sea el origen de la divinidad de Jesús. Claro que no. Lo que dice es que la persona a la que ella dio a luz, Jesús, es una única persona divina que tiene dos naturalezas, una humana y otra divina. Y como una madre da a luz a una persona, no a una naturaleza, María es madre de esa persona, que es Dios. Y esta idea, de hecho, tiene raíces bíblicas. Cuando Isabel, llena del Espíritu Santo, llama a María la madre de mi Señor, la palabra que usa en griego es Kyrios. Y esto es importantísimo, porque en el contexto judío de la época, Kyrios no era un título cualquiera, era el nombre que se usaba para referirse a Dios mismo. La polémica saltó con Nestorio. Él propuso otro título, Cristo Tokos, que significa Madre de Cristo. Su idea era que María solo fue madre de la parte humana de Jesús. La Iglesia rechazó esto de plano. ¿Por qué? Pues porque si se niega que María es madre de Dios, lo que se está haciendo en el fondo es partir a Jesús en dos. Por un lado el hombre Jesús, por otro el verbo divino. Defender el título Theotokos era en realidad defender que Cristo es una sola y única persona. Avanzamos ahora un par de siglos en el tiempo, hasta el año 649. En el Concilio de Letrán se define el segundo dogma, que profundiza todavía más en la figura de María. Este dogma afirma 3 cosas muy concretas. Primero, que María era virgen antes de concebir a Jesús. Segundo, que lo fue durante el parto, lo que se entiende como un hecho milagroso. Y tercero, que permaneció virgen después del parto, durante el resto de su vida. Claro, aquí siempre surge la misma pregunta. ¿Y qué pasa con los hermanos de Jesús que aparecen en la Biblia? Bueno, pues la clave está en el idioma original, en el griego. La palabra que se usa es adelphoi, y resulta que adelphoi no significaba únicamente hermano biológico. Era un término mucho más amplio que se usaba para parientes cercanos en general, primos, sobrinos, miembros del mismo clan. Por poner un ejemplo claro, en el Antiguo Testamento se llama a Lot hermano de Abraham, y en realidad era su sobrino. Y además hay otras pistas en la propia Escritura. Por ejemplo, la pregunta de María al ángel sugiere que ella ya tenía un propósito de virginidad. Y luego está esa escena en la cruz, que es increíblemente reveladora. Jesús le pide al apóstol Juan que cuide de su madre. Hay que pensar una cosa, si María hubiese tenido otros hijos, según la costumbre judía, habrían sido a ellos los responsables de cuidarla, ¿no? Y ahora nos preparamos para dar un salto en el tiempo, pero un salto gigantesco. Dejamos atrás la Iglesia de los primeros siglos y aterrizamos más de 1200 años después, en 1854. Mucho cuidado aquí, que es un error muy común. Este dogma no se refiere a la concepción de Jesús, se refiere a la concepción de la propia María en el vientre de su madre, Santa Ana. Lo que sostiene es que por una gracia especialísima de Dios, ella fue preservada del pecado original desde el mismísimo primer instante de su existencia. Uno de los apoyos bíblicos para esta idea está en el saludo del ángel Gabriel. La palabra que usa en griego es que charitomene. Esto no es un simple llena de gracia. Gramaticalmente es un participio perfecto, lo que indica un estado que empezó en el pasado y que continúa en el presente. O sea, no es que María reciba la gracia en ese momento, sino que su estado permanente es el de estar totalmente llena de gracia.
Aquí la teología se pone muy interesante. A ver, si María no tuvo pecado, ¿significa que no necesitó un Salvador? Pues la respuesta de la Iglesia es un no rotundo. De hecho, el propio dogma dice que fue preservada en atención a los méritos de Jesucristo. Es decir, claro que fue redimida por Cristo, pero su redención se le aplicó de una manera única y por adelantado. Hay una analogía que lo explica de maravilla. Imaginemos un pozo muy profundo. Para la mayoría de nosotros, la redención es liberativa. Hemos caído en el pozo del pecado y Cristo nos saca de él. En el caso de María, la redención fue preservativa. La gracia de Cristo evitó que ella llegara a caer en ese pozo. Pero en ambos casos, ¿quién es el que salva del pozo? Cristo. El Salvador es absolutamente necesario para todos. Y así llegamos al final de nuestro recorrido doctrinal, al dogma más reciente de todos, definido en pleno siglo XX, en el año 1950. Este dogma declara que, al terminar su vida en la tierra, María fue llevada al cielo en su totalidad. Y aquí está el detalle clave: no solo su alma, sino también su cuerpo. Esto la convierte en una especie de anticipo, en la promesa de la resurrección que se espera para todos los creyentes al final de los tiempos. La objeción más obvia es que la Asunción no se cuenta tal cual en la Biblia y que el dogma se proclamó hace relativamente poco. La postura católica aquí es que la definición de 1950 no fue una invención, fue más bien la confirmación solemne e infalible de una verdad que la Iglesia había creído de forma universal durante siglos, como parte de su tradición. El razonamiento teológico que hay detrás es fascinante, pero quizá el argumento más impactante no es teológico, sino histórico. Se le conoce como el silencio de las reliquias. Pensemos por un momento. En los primeros siglos, la veneración por las reliquias era una auténtica fiebre. Cada ciudad importante se sentía orgullosa de tener los restos de un apóstol o un mártir. Y sin embargo, con María pasa algo único. Ninguna ciudad, ni Jerusalén, ni Éfeso, ni Roma, ninguna afirmó jamás tener su cuerpo. En una era de cazadores de reliquias, ese silencio absoluto es increíblemente elocuente. Al ver ahora la línea de tiempo completa, la escala de este viaje se vuelve abrumadora. Del 431 al 649, y de ahí un salto enorme a 1854, para terminar en 1950. Es un desarrollo de la doctrina que abarca casi toda la historia de la Iglesia, con periodos larguísimos de reflexión entre una definición y otra. Y lo realmente interesante es ver cómo estos 4 dogmas no son piezas sueltas. Encajan perfectamente, creando un retrato teológico coherente. A ver, si es la Madre de Dios, tiene mucho sentido que fuera siempre virgen. Si va a ser el sagrario viviente de Dios, es lógico que fuera inmaculada, sin pecado. Y si fue inmaculada, es coherente pensar que no sufrió la corrupción del sepulcro y que fue asunta al cielo. Todo está conectado. Y todo esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué nos dice sobre la fe y la tradición el hecho de que a veces las verdades más profundas necesiten siglos, incluso milenios, para ser articuladas del todo? Es una pregunta que nos invita a pensar sobre la paciencia de la historia y sobre cómo se desarrolla la creencia a lo largo del tiempo. Gracias por habernos acompañado en este viaje.